Si yo te digo que el 70% de la humanidad va a sufrir y arder en el infierno durante miles de millones de años, sin siquiera perder la conciencia ni un segundo, Dios no va a permitir que pierdan ni siquiera la conciencia durante un segundo, que sufran cada instante. ¿A vos te sienta cómodo esa idea? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. El 99% de los cristianos bien intencionados de este mundo creen en algo así. ¿Te das cuenta? Entonces, realmente moviliza esa idea, moviliza a la fe en Cristo, pero movida por la culpa y el miedo. A mí me parece muy jodido predicar el infierno, ¿viste? Me parece que hay que hacer otro tipo de teología para comprender el infierno, porque si el castigo es eterno, el mal es eterno. Entonces Dios no resolvió el problema del mal con el infierno, entendido como lo entienden los católicos, ¿entendés? Claro, y eso de no perder la conciencia después hace que los que estamos en el cielo sepamos que hay gente quemándose en el infierno. O sea, que yo voy a saber que mi hija, que mi prima, que mi tía o mi abuela Jacinta o Gertrudis están ardiendo en el infierno y lo van a hacer para siempre. Es difícil. O sea, yo sé que vos no podés decir, ¿cómo armamos esto? Si yo fuese católico te diría, no, lo que pasa es que el Concilio Lateranense IV dice que el infierno existe y es dogma de fe. Está bien, está perfecto, pero eso no me resuelve el problema a mí. Un privilegio es para nosotros tener en nuestro programa al profe a quien lo sigo hace ya unos meses y sinceramente me ha impactado. Yo no tengo una vela por acá cerca, profe, porque si no te la prendo y voy a tener que ir a arrepentirme después de practicar la idolatría. Así está. Profe Jonathan Ramos, bienvenido, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo va esta noche? ¿Todo bien? Buenas noches, Fede. Buenas noches, Santi. Bien, contento de estar con ustedes. Excelente, gracias por estar, profe querido. Bueno, primero, profe, me gustaría que nos cuentes un poquito quién es el profe Jonathan Ramos. Me interesa en lo personal un poquito tu vida, o sea, por ejemplo, no sé, de dónde sos, a qué te dedicás. Yo nací en Salta capital. Soy hijo de una familia metodista, es la rama evangélica metodista, seguidores de Jesús, en el marco del pensamiento de John Wesley, ¿no? Que está muy marcado por el compromiso social del cristiano. Me dedico a la historia, soy profesor de historia y a la filosofía. También soy profesor de filosofía, escribo, publico, trato de presentar aquello que vamos descubriendo en la teología y en la filosofía, en libros, en conferencias, en charlas, a través de Canal 7 acá en Salta, donde también trabajamos. Así que bueno, nuestro trabajo es la investigación y la difusión, digamos que nos movemos un poquito ahí. ¿Vivís solo, profe? ¿Tenés familia, hijos? Yo tengo 2 hijas, pero vivo con mi padre. Así que acá vivimos juntos. Espectacular. ¿Qué edad, profe? Yo tengo 35 años. ¿Y esto de enseñar filosofía, historia, ya hace varios años? Yo enseño filosofía hace 7 años como profesor, pero ya me dedico a la escritura desde los 19. Ese fue la edad en la que publiqué mi primer libro, que fue un ensayo. Mirá vos, 19 años. Claro, un ensayo sobre el libro de la Génesis, cómo interpretar el libro de la Génesis a través de categorías antropológicas. Te escuché en un reportaje, en una entrevista, que muy jovencito habías descubierto esta pasión por la filosofía. ¿Después de qué hecho, qué acontecimiento, algo que te recuerdes que te hizo ruido, te hizo el clic como para dedicarte a la filosofía, a la historia, ¿no? Mirá, las cosas profundas de la vida humana no surgen así intempestivamente, siempre se dilatan en un proceso, ¿ves? Es un proceso, quizás es un proceso tan largo, porque es tan profundo y tan vital, que quizás no hay un quiebre así total, ¿no? Es un proceso que tiene hitos. Por ejemplo, mi papá siempre fue un gran lector, un gran escritor, muy lector de teología protestante. La teología protestante es una teología que tiene una filosofía muy sofisticada, una filosofía muy estética. La filosofía católica es muy lógica, la filosofía protestante es muy estética, está muy ligada con la belleza del lenguaje, ¿no? Entonces, de alguna manera está muy ligada a la poesía.
la teología protestante, ¿no? Entonces me gustó mucho ingresar al ámbito de los libros a partir de los libros que tenía mi papá en la biblioteca, ¿no? Y después en la filosofía, leer los libros de Kierkegaard me ha impactado mucho. Me impactó una cosa que sucedió en el 2008, comenzó un programa de filosofía en Canal Encuentro que se llamaba Filosofía Aquí y Ahora, de José Pablo Feynman. Nosotros, los filósofos, a José Pablo Feynman le decíamos la tía, por razones muy estéticas, ¿no? Y bueno, veíamos mucho el programa de la tía, y teníamos mucha formación en Heidegger, en Foucault, en Sartre, en Nietzsche, filósofos contemporáneos, ¿no? Así que bueno, con eso yo comencé en la filosofía, después llegué a Santo Tomás de Aquino, y he cultivado mucho la filosofía de Tomás de Aquino, y bueno, me muevo ahí, entre lo clásico y lo contemporáneo, ahí estoy yo. Hay una creencia, que no sé si es negativa o es positiva, vos me dirás, como que dentro de la rama cristiana es como que es raro estudiar filosofía. ¿En qué punto se pueden conectar ambas corrientes? Y mirá, ya están conectadas en la Biblia, filosofía y cristianismo. Recordá vos que San Pablo, el que dice, yo me hice hebreo con los hebreos para salvar a los hebreos, sí, a los que están con la ley, como si yo estuviese bajo la ley, para salvar a los que están debajo de la ley, y como si yo estuviese sin ley, para los que están sin ley, para salvar a los que están sin ley. Es decir, me hice hebreo con los hebreos para salvar a los hebreos, me hice griego con los griegos para salvar a los griegos, y en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, San Pablo viaja a Atenas, y ahí puede debatir con estoicos y epicúreos, y presentar la filosofía citando a un filósofo que se llama Arato, diciendo, bueno, como dijo uno de sus filósofos, linaje suyo somos, ¿no? Entonces, de alguna manera, San Pablo ha ido interactuando a través del método de la teología ascendente y descendente, ¿no? La teología ascendente es ubicar a Jesús histórico, presentar al Jesús histórico, como lo hacen, por ejemplo, los sinópticos, y después desarrollar la teología cristológica. Mientras que la teología descendente lo que hace es, de alguna manera, presentar los tipos cristológicos. Por ejemplo, el Evangelio de Juan presenta tipos cristológicos, el logos, el verbo, la palabra, la eternidad del verbo, la creación del verbo, y una vez que identifican los arquetipos cristológicos, dice, bueno, y todo esto es de Jesús, ese tipo se hizo carne, ¿no? Entonces, de alguna manera va de lo general a lo particular. Y bueno, a mí me parece que de alguna manera San Pablo hace mucho esto de la teología descendente, es decir, de tomar los tipos que circulaban en Mesopotamia y en el Mediterráneo antiguo, y decir, bueno, todo esto que creen los estoicos y los epicúreos, bueno, en el fondo ese es Jesucristo. En el fondo, al que le cabe todas esas propiedades y atributos, es el Señor Jesús al que le vengo a predicar yo a ustedes, ¿no? Por eso dice, yo pasé en los santuarios de ustedes y vi un santuario al Dios desconocido. Bueno, ese Dios desconocido, ese es Jesús, ¿ves? Entonces está usando un arquetipo conocido para predicar algo desconocido. Eso se llama teología descendente, y ese método es un método muy filosófico que utiliza San Pablo, interactuando profundamente con la filosofía. Así que la respuesta a mi pregunta tuya, querido Santi, es que la relación entre filosofía y cristianismo ya está en la urdimbre de la propia Sagrada Escritura, ¿no? Está buena la pregunta, porque justamente te iba a preguntar algo similar, o sea, las dos pasiones, ¿no? El amor por la sabiduría y el amor por Jesús. Me parece que no se logra fácilmente unificar como lo has hecho, o por lo menos no hay muchos filósofos que amen así a Cristo como lo amás, y tampoco hay muchos cristianos que amen la filosofía como lo haces. Bueno, mi pregunta iba por ahí un poquito, no hay chispazos entre las dos pasiones. No, siempre hay colisiones también. ¿Por qué? Porque el pensamiento es un pensamiento vivo. El ser humano es un ser humano que está vivo, y que el ser humano todo el tiempo está acuciado por preguntas, por interrogantes, por cuestionamientos, por dudas y certezas, ¿no? Nosotros vivimos la vida cristiana muy ligados con todo eso, ¿no? La historia del pueblo hebreo fue la historia de vaivenes, ¿no? Como un vals. Dos hacia adelante y uno hacia atrás. Y el pueblo cristiano también tiene por ahí ese zigzagueo que es propio de la vida cristiana. Quien presenta su vida cristiana blanca, pura, transparente y sin fisuras, realmente no la está presentando honestamente, sinceramente, transparentemente, ¿no? Entonces, no, siempre hay colisiones, pero hay un núcleo común. Hay un núcleo común que se da para mí en tres aspectos. Lo revelable, tanto el mensaje cristiano como la filosofía son revelables y aparecen principios filosóficos en la Biblia. Se unen en lo veritativo porque son verdaderas. La filosofía, cuando descubre el trasfondo de la naturaleza, descubre la verdad del ser humano. Y lo que está revelado en la Biblia también es verdadero, ¿no? Entonces, son revelables, son verdaderas y son sapienciales. La filosofía y la teología cristiana son sabiduría.
filosofía propiamente, ¿no? Entonces, de alguna manera hay muchas conexiones entre cristianismo y filosofía, más de las que podríamos llegar a creer. Profe, si nosotros le tuviéramos que decir, por ejemplo, a una persona que cuestiona la existencia de Jesús, o por lo menos la existencia histórica de Jesús, ¿cuál es la base más sólida que podríamos decirle, che, Jesús sí existió y por acá podemos ir? Sacando la Biblia, por Mirá, supuesto, ¿no? sí, bueno, ante todo, Jesucristo es un personaje histórico porque nosotros tenemos muchos más documentación sobre el Jesús histórico que sobre cualquier otro personaje de la antigüedad. Es decir, si ustedes desconfían de la existencia histórica de Jesús, tienen que desconfiar de la existencia de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, de Nerón, de Calígula, de Cicerón, de cualquier otro personaje de la antigüedad, porque hay muchos más textos sobre Jesús que sobre ellos. Muchos textos de Plinio, de Tácito, de Suetonio, de Josefo, que van a dar testimonio de un Jesús histórico. Claramente hay una distinción entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. El Jesús histórico es todo aquello que nosotros podemos saber de Jesús a través del método científico de la historiografía. Y el Cristo de la fe es el Cristo revelado para la iglesia cristiana, que tiene todas sus características sobrenaturales que nosotros las aceptamos por fe. Un historiador que sea ateo no aceptaría lo que nosotros creemos de Jesús por la fe, pero sin embargo la existencia del Jesús histórico, esa es indubitable, esa es incuestionable. Hasta historiador ateo como lo es Antonio Piñero acepta rigurosamente la existencia del Jesús histórico, ¿no? Profe, estoy buscando en tu canal, no encuentro ahora, pero hace muy poquito vi un reportaje, no un reportaje, mejor dicho, vi una reflexión que hiciste corta, me llamó la atención, la vi hasta el final y el final fue impactante. Me parece que el título era algo así como Crítica existencial al cristianismo o algo similar. Y por ahí leí en los comentarios que te decían, profe, ¿qué te pasó? ¿Pasó algo? Y no entendía hasta que escuché el final de la reflexión. El final no me acuerdo bien, no lo puedo reproducir exactamente, pero era algo así como el cristianismo tiene una idea de que Dios elige nuestro futuro, ¿no? Está predestinado y sería catastrófico, o nosotros elegimos nuestro futuro, cosa que también es catastrófica. Y me quedé ahí en shock. Digo, te quería preguntar sobre ese final, ese cierre. Mira, el capítulo 9 del hecho de la carta de los Romanos de San Pablo dice claramente, ¿no? Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendrá y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues aún no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo quiera, y me compadeceré del que yo me compade. Así que no depende del que quiere ni del que corre, como dice San Juan en el prólogo, los cuales fueron engendrados no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No de voluntad del varón, no de la voluntad del hombre. El nuevo nacimiento no depende de la voluntad del hombre. Entonces, ahí está, el nuevo nacimiento depende de la voluntad exclusiva de Dios. Bueno, eso y el fatalismo y la predestinación es lo mismo. Ahora, ¿a vos te cae bien que yo te diga, Dios escogió que Fede se salve y que Santiago se pierda? Bueno, eso desde un punto de vista humano o desde un punto de vista de la razón humana es una tragedia. Claro. ¿Entendés? Es una tragedia. Bueno, muchos textos de la Biblia dicen así, o Jesús no le dice a los fariseos, ustedes no vienen a mí porque no son de mis ovejas. Sí. No le dice, ustedes no son de mis ovejas porque no vienen a mí. Dice, no vienen a mí porque no son de mis ovejas me conocen porque el Padre que me envió me las dio a esas ovejas. Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y en el capítulo 17 de Juan dice, Padre, te doy gracias porque yo le di la vida a mis ovejas. Te pido por ellas, no te pido por todo el mundo, sino por las ovejas que me diste, porque tuyas eran y me las diste, y yo les di vida eterna. Por ellas te pido. Decime si no hay predestinación ahí. Jesús está diciendo, el Padre desde la eternidad tenía sus ovejas. Esas ovejas Él me las dio a mí, y todas las ovejas vienen a mí, porque las ovejas conocen el pastor, y el pastor conoce las ovejas, y yo le doy la vida a las ovejas, doy mi vida por mis ovejas, las ovejas que el Padre me dio. Decime si no hay una tragedia en el sentido de que qué culpa tiene el fariseo de no haber sido parte de las ovejas
¿Te das cuenta? Exacto. Entonces, de alguna manera yo decía, bueno, si la vida eterna del hombre depende solo de la voluntad de Dios y hay predestinación, el destino del hombre es trágico. Ahora, si la vida eterna depende de nosotros, de cómo nos portamos, de cómo vivimos o de cómo creemos nosotros, También es trágico. también es trágico. Entonces, que haya un destino eterno es una tragedia, pero que todo termine en la muerte también es una tragedia. Entonces, la esencia del hombre es un ser totalmente patético. Eso, profe, quedó así. Quedó así. Si yo te digo que el 70% de la humanidad va a sufrir y arder en el infierno durante miles de millones de años, sin siquiera perder la conciencia ni un segundo. Dios no va a permitir que pierdan ni siquiera la conciencia durante un segundo. Que sufran cada instante. ¿A vos te sientas cómodo esa idea? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. El 99% de los cristianos bien intencionados de este mundo creen en algo así. ¿Te das cuenta? Entonces, realmente moviliza esa idea, moviliza a la fe en Cristo, pero movida por la culpa y el miedo. A mí me parece muy, muy jodido predicar el infierno, ¿viste? Me parece que hay que hacer otro tipo de teología para comprender el infierno, porque si el castigo es eterno, el mal es eterno. Entonces Dios no resolvió el problema del mal con el infierno, entendido como lo entienden los católicos, ¿entendés? Claro, y eso de no perder la conciencia después hace que los que estamos en el cielo sepamos que hay gente quemándose en el infierno. O sea, que yo voy a saber que mi hija, que mi prima, que mi tía o mi abuela Jacinta o Gertrudis están ardiendo en el infierno y lo van a hacer para siempre. Es difícil. O sea, yo sé que vos no podés profe, decir, ¿cómo armamos esto? Si yo fuese católico te diría, no, lo que pasa es que el Concilio Lateranense IV dice que el infierno existe y es dogma de fe. Está bien, está perfecto, pero eso no me resuelve el problema a mí. Entonces, bueno, yo creo que hay que enfrentarlo como una tragedia, vivirlo como una tragedia y tratar de relacionarse a Jesús. ¿Sabes cuál es la manera en la que nosotros hoy tenemos que relacionarnos auténticamente con Jesús? Lo dice un cura, muy polémico el cura, ¿no? Porque el cura dice, toda la vida cristiana consiste en que el hombre se tiene que justificar ante Cristo. Bueno, ahora Cristo se tiene que justificar ante nosotros. Ahora somos nosotros los que le pedimos explicaciones a Jesús, ¿viste? Esto resulta muy herético, ¿no? Y muy blasfemo y todo lo que se quiera. Pero Israel significa enfrentarse a Dios. Jacob se enfrentó con Yahvé, y enfrentarse a Yahvé es también hablar con Dios y decirle, yo necesito que me des respuestas, yo necesito que aparezcas y que me des paz y que respondas ante estas cuestiones, ante estas preguntas. Yo necesito tener respuesta ante estas cosas. Y no me basta con que el cura me diga, no, el Lateranense IV dice, o el Denzinger dice, o el Catecismo dice, o la Confesión de Fe de Westminster dice, o Spurgeon dice. No me basta, me consuela, no me es suficiente. El hombre contemporáneo hoy está acuciado porque tenemos acceso a todo. Puedes entrar a internet y podés leer todo, enterarte de todo. Entonces, ante la revolución comunicacional que implicó el internet para nosotros somos seres que estamos llenos de preguntas. Las viejas respuestas no responden a las nuevas preguntas. Entonces hay que hacer una nueva teología cristiana que responda a las nuevas preguntas del hombre contemporáneo. Y eso es lo que intento hacer yo en mis libros y en mi canal. Hacer una nueva teología cristiana que responda a las nuevas preguntas del nuevo hombre contemporáneo. Si aceptamos la predestinación, estaríamos negando lo que muchos dicen el libre albedrío, por ejemplo, porque, a ver, si a través del libre albedrío yo me gano la vida eterna, por decir una manera, estamos exaltando al hombre. Muy bien. Ahora, si yo me predestino, significa que yo no hay nada que yo no pueda hacer porque mi destino ya está marcado. Ahora, ¿el equilibrio cuál sería? La gracia sería el equilibrio. Somos salvos a través de Jesús, pero el punto es, si estamos predestinados, negamos el libre albedrío. Entonces, ¿dónde entro yo? ¿Dónde entra mi capacidad de tomar decisiones? Ahí, ¿se comprende? Se comprende, perfecto. ¿Sabes lo que pasa? Imagínate vos, Santi, que Jesús está delante tuyo y te dice, Santi, ven a mí. Y resulta que vos te querés levantar y estás atado por 600 cadenas que no te podés levantar. Bueno, el ser humano está sujeto por las cadenas del pecado. Jesucristo dijo, el que peca es esclavo del pecado. Y San Pablo en el capítulo 6 de los Romanos dice, aquellos que violan la justicia son presos del pecado, quedan cautivos del pecado. Nosotros nacemos en pecado. Hay un salmo de David que dice, en pecado me concibió mi madre. Y San Pablo en el capítulo 3 de los Romanos 3:10 dice, no hay justo ni siquiera uno.
todos son pecadores, dice. Hay una revelación de que todos los seres humanos nacemos con pecado original. Como nosotros nacemos con pecado original, nosotros nacemos bajo el cautiverio del pecado. Entonces, si nosotros somos cautivos del pecado, no tenemos libre albedrío. Entonces, cuando nosotros somos llamados a escoger a Cristo, no podemos hacerlo si Cristo no nos libera primero, ¿sí? Y una vez que Cristo nos libera, nos da la fe. Por eso dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, la fe es un don de Dios. El arrepentimiento también es un don de Dios. Primera de Timoteo 2:14. El arrepentimiento es un don de Dios. La fe es un don de Dios. La perseverancia es un don de Dios. Filipenses 2:10. El que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, porque Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Por tanto, sigan obrando las buenas nuevas con temor y temblor. Entonces, si Jesús nos da la perseverancia, nos da la fe, el arrepentimiento, nos hace nacer de nuevo, ¿qué pone el hombre? ¿Qué hacemos nosotros? Entonces, ¿qué pongo yo? Y los pecados, es lo único que puedo poner, no puedo poner nada nuevo, no puedo poner nada bueno. Por eso San Pablo dice en el capítulo 10 de los Romanos, ¿qué tienes que no se te haya dado? ¿Qué tienes que no se te haya dado? Y si se te fue dado, ¿por qué te jactas como si no se te hubiese sido dado? Entonces, ¿vos qué decís? Yo puse mi buena voluntad. No, Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. No, yo quise. No, el querer lo puso Dios. No, bueno, yo me arrepentí. El arrepentimiento es don de Dios. Ah, bueno, pero yo puse mi fe. La fe es don de Dios. ¿Te das cuenta? No, yo puse la santidad. Preparados para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:14. Entonces, ¿qué pone el hombre? Entonces, el libre albedrío consiste en que el hombre pone su voluntad, su fe y su elección. Pero ¿qué dice Cristo? Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes para que vayan y den fruto. Entonces, toda la Biblia revela que el hombre solamente peca, porque lo que hace sin fe es pecado. Entonces, el hombre solamente peca, y que el hombre pueda tener gracia ante Dios y fe y arrepentimiento y obras, eso es gracia sobre gracia. Y si Dios se digna de derramar sobre nosotros su misericordia, eso es un don completamente inmerecido. Los hombres no merecemos ni la más mínima de las misericordias de Dios, porque los hombres le hemos dicho que no a Dios en Adán, y somos justo merecedores del castigo eterno. Ahora, si Dios se digna a salvar a unos pocos, no tiene potestad del alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué? Si Dios, queriendo hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos preparados para destrucción y para mostrar las abundantes riquezas de su gloria, las derramó para con los vasos de misericordia que Él mismo preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, vos fijate cómo toda la Biblia nos va mostrando que los hombres todos nacemos en el pecado, y que si algunos salen del pecado e ingresan en una vida santa, eso es por la puro beneplácito y voluntad libre de Dios, escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos a la imagen de Jesucristo sin mancha. Todo lo que me acaba de decir se resume en un principio hindú que dice, todo lo que tenía que pasar pasó, no existe otra forma en la que podía pasar. Estoy parafraseando, ¿no? Así tal cual. Y esto que acabo de decirte, lo del principio hindú, me confirma lo que Jesús dice, no se preocupen por el día de mañana. Todo lo que vos me acabas de comentar resume en el principio hindú, y además me hace entender el tema de la preocupación del día de mañana. Es decir, es en vano preocuparse porque no tenemos control de absolutamente nada, de nuestro cuerpo, nuestro tiempo. Todo lo que nos sucede en el día a día, tanto con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, son todas producidas de alguna forma por Dios para que se cumpla tanto el propósito en nuestras vidas o también el propósito en la vida de otros, ¿no? Global, en la vida de otros, por eso digo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, Santi, y por eso la fe es descansar en la voluntad de Dios. Eso es fe. Tener fe es descansar en Dios. Viste, cuando dice, ¿por qué tanto afán? El afán de todos los días. Porque nosotros no confiamos verdaderamente en Dios. En la pandemia se vio muy claro esto. La gente te escribía y te decía, profesor, ¿qué está queriendo hacer Dios en la pandemia? No lo sé, pero tampoco necesito saberlo. ¿Vos sos amigo de Fede o no? Dicen que sí. Bueno, vos le das la llave de tu auto a Fede, ¿no? Y si Fede te dice, Santi, dame la llave de tu auto, vos no lo vas a estar llamando a Fede todo el tiempo para ver qué está haciendo con tu auto. Vos dormís tranquilo. ¿Pero por qué? Porque vos lo conocés a tu amigo. Vos sabés quién es tu amigo. ¿Cuánto más nosotros con Jesús? Yo no necesito saber qué está haciendo Jesús en la pandemia. Yo sé quién es Jesús. Eso ya es suficiente. Si yo sé quién es Él, yo puedo descansar en Él. No importa si yo sé o no qué es lo que Él está haciendo, ni hacia dónde está llevando la pandemia, hacia dónde está llevando la Argentina, hacia dónde está llevando la economía, hacia dónde está llevando la cultura, la moral, el derecho, la política,
política, la religión. No me importa, yo no tengo que saber qué es lo que él está haciendo. Yo lo conozco a él y puedo descansar en él porque sé quién es. ¿Vos pensás que todos los seres humanos que nacen tienen vida eterna? ¿Pensás que todos los que nacen tienen disfrute eterno? ¿O hay un porcentaje, como dijiste hoy, que tiene vida eterna, pero condenación eterna, ¿no? Mira, todo lo hace Dios para mostrarse. El castigo no es eterno, el fuego es eterno. Pero ¿quién es fuego eterno y consumidor? ¿A quién se le dice que es fuego eterno y consumidor? Dios. Dios es fuego eterno y consumidor, ¿te das cuenta? Entonces, cuando nosotros somos salvos como por fuego, es que lo que voy a decir va a parecer una herejía tremenda, pero aquello que llamamos infierno es Dios, en el sentido de que Dios con su fuego eterno y consumidor nos salva como por fuego, haciéndonos conocer su ira, limpia nuestros pecados con su ira. Dios puede limpiar tu pecado con su ira o con tu misericordia, pero Dios va a limpiar el pecado de toda la humanidad. De toda la humanidad. Eso es lo que yo creo, sí. ¿Vos considerás que no es lo que Hollywood nos planteó? Que no es un fuego ahí del diablo con un tridente que nos va a machacar toda la eternidad. Eso lo creo. Mira, justamente acá tengo un libro sobre Dante Alighieri, la Divina Comedia de Dante Alighieri. Ahí surge por primera vez esta concepción de infierno, que está muy ligada con el Hades griego, ¿no? ¿De qué manera un concepto que surge, no sé si decir secularmente, pero juguemos a este juego, ¿no? ¿Cómo un concepto secularmente se mete tanto en el pensamiento o en el marketing humano que terminamos pensando, incluso los propios cristianos que tenemos la Biblia, pensamos que eso es el infierno? Lo que pasa es que la iglesia está en interacción con el mundo siempre, Santi. Siempre estamos en interacción con el mundo y bueno, eso hace que la iglesia sea muy permeable de muchas cosas que hay en el mundo, ¿no? Y muchas veces la iglesia, por falta de criterio, incorpora esos criterios del mundo y termina equivocándose. Los textos que hoy tenemos, por ejemplo, profe, de Cristo mismo, hablando del infierno eterno, castigo eterno, etcétera, ¿cómo los traemos a esta charla, digamos? Son metáforas de la ira de Dios, son hipérbolas, ¿no? Muchas veces en la Biblia se exagera algo, ¿no? Y será mejor que se arranque los ojos y lo aviente en un pozo. Es una metáfora. Nadie se tiene que arrancar los ojos, cortarse las manos, ¿viste? Son hipérbolas, son maneras de exagerar. Es como cuando vos le decías a tu hijo, saca la mano porque te corto la mano. No le estás diciendo que se la vas a cortar. Tal cual. Es una manera de hablar que hay en la Biblia. Es como si una mujer estuviese con un bebé en los brazos y le dice, te voy a comer a besos. Y la vecina llame a la policía y la acuse de antropófaga. ¿Me entendés? Es no entender cómo se habla. La idea sería como un gran purgatorio para toda la humanidad. Exactamente. El infierno es un gran purgatorio. Y el que purga es Dios, en él mismo. Esa es mi teología, ¿no? Yo no estoy predicando esto diciendo que todo el mundo tiene que creer lo que creo yo, ¿no? Porque ya estoy viendo que por ahí hay algún teólogo que me anda escuchando por ahí, sobre todo los católicos, que son los que les encanta ese videíto. Si escuchan esto, quédense tranquilos, que esa es una idea mía, no es que yo ando predicando por todo el mundo lo que yo creo, ¿no? Hablemos un poquito, Jonathan, de Satanás. ¿Satanás es nuestra propia mente, es nuestro propio pensamiento negativo o hay un ser externo que realmente hace la función de él? Satanás es un espíritu, es una persona espiritual que tiene inteligencia y voluntad, que fue un ángel creado por Dios, el ángel más bello, uno de los más poderosos, incluso sobre el arcángel Miguel y Gabriel, y después por su soberbia quiso ocupar el lugar de Dios y convenció a otros de legiones de ángeles a que también puedan servirle, porque él decía que él podía hacer las cosas mejor que Dios. Dios lo castiga, lo destierra de los cielos y lo manda a la tierra, ¿no? Para habitar en la tierra, pero ya como un ángel caído. Evidentemente él perdió mucho de su poder, sin embargo sigue siendo un ser muy poderoso, muy astuto, es el padre de la mentira, es el padre de la destrucción y del engaño, y claramente es un ser espiritual que habita en el mundo y que existe, y por supuesto que es temible, ¿no? Porque interviene en la vida de los hombres. Muchas veces Satanás no puede meterse en la mente de los hombres ni en la voluntad de los hombres. La posesión demoníaca no es una posesión metafísica. Satanás no puede hacerte querer algo que vos no quieras o hacerte pensar algo que vos no pienses. Lo que hace Satanás es meterse en tu cuerpo. La posesión es físicamente interna, metafísicamente extrínseca. Satanás se mete en los cuerpos para destruir al hombre, para hacerlo infeliz, pero no le puede quitar su salvación. Esa es la explicación más acorde a lo que uno puede pensar, porque a veces uno, no sé, tiene un momento de tentación y dice, ay, tengo una tentación sobre algo, no sé, X. Y vos decís, pero pará, acá ¿dónde tuvo que ver Satanás si acá el tentado fui yo y el que cedí fui yo?
Cada uno es tentado de su propio pecado. De la semilla de su propio pecado, cada uno saca su tentación. Así que no culpen a Satanás. Si vos cometiste un pecado, arrepentite, pero no te excuses en el diablo. ¿Cuál es el alcance que tiene Satanás a la hora de nosotros pecar, por ejemplo? O, por ejemplo, en esos pecados que podemos decir, acá Satanás metió la cola, entre comillas. Él tienta, pero nosotros nos dejamos tentar desde nuestro pecado. Él coloca la tentación, pero el que se deja tentar soy yo. Satanás no puede obligarme a pecar. No es un atributo de Satanás obligarme a pecar. Eso Claro. hablando en los cristianos, profe, ¿no? En los Claro, cristianos. Sí. claro. No, en nadie. Satanás no puede a nadie obligar a pecar. Pero, y por ejemplo, antes de conocer, entre comillas, a Cristo, tenía una clase de vida, yo practicaba una clase de vida, ¿no? Después de conocer, que es una cuestión de toda la vida, no un hecho fortuito, no una varita mágica que me toca, sino de ir conociendo progresivamente a Cristo, mi vida fue cambiando, ¿verdad? En práctica. En pensamientos, en hábitos. Sí, pero no es que Satanás te hacía pecar. Vos pecabas de tu pecado. No es que los que no son cristianos tanto poseídos. Lo mismo corre para el Espíritu Santo, por ejemplo, porque ¿quién convence de pecado a la gente que no es cristiana, por ejemplo? ¿El Espíritu Santo mora en todos o solamente mora en los cristianos? Y si no mora en todos, si solamente mora en los cristianos, ¿quién convence a mi padre, por ejemplo, que está pecando? Y dice, no, esto no va contra la moral, va contra esto. El Espíritu Santo habita plenamente en los cristianos, pero todos los hombres tienen un espíritu que viene de Dios. Pero no es que los hombres tienen el Espíritu Santo, tienen el espíritu humano. El espíritu humano viene de Dios y tiene conciencia de pecado. El Espíritu Santo ingresa en los hombres y los hace conscientes de su pecado. Claro, ingresa si uno se lo permite, profe, ¿o no? Claro, es un acto sobrenatural, soberano, de Dios, claro. Soberano y sobrenatural de Dios. La convicción de pecado, el arrepentimiento, la fe, todo eso. Don de Dios. Sí. Me río por los caminos por donde estamos conduciendo. Tenía una pregunta en mente, profe, antes que avance más el tiempo, que tiene que ver con lo que ocurrió mayormente en la pandemia con la iglesia puntualmente, ¿no? No solo mi caso, el caso de Santi y de mucha gente que conocemos, me parece que es el caso de gran parte de la iglesia, ¿no? de Cristo, esto de atrevernos a cuestionar ciertos dogmas, ¿no? Que se nos impusieron y hasta algunos a la fuerza, vivir una relación con Dios mucho más libre, una relación con Dios muy distinta, comenzar en esa relación a ver la Biblia de otra manera. Bueno, preguntarte eso, ¿cómo ves la iglesia? ¿Cómo ves la iglesia, el rumbo de la iglesia? Si crees que en esta pandemia cambiaron cosas en cuanto a la relación con Dios. No sé si se escuchó la pregunta o... Sí, mira, sí hay un cambio en la conciencia del ser humano. Los seres humanos se han tornado más individualistas desde la pandemia. Pensamos mucho en nosotros, en nuestro bienestar, en nuestras preocupaciones. Pero también estamos más sensibles a las cosas humanas, ¿no? Yo creo que todos los cambios nos ayudan a replantearnos las cosas, y en particular ¿no? El de la pandemia. Siempre hay que ver el lado positivo. Todo lo que una situación cierra abre muchas otras puertas que antes no veíamos, y seguramente muchos hoy han podido, por ejemplo, empezar muchos programas para conectarse, amigarse con la tecnología, y gracias a eso la palabra se ha difundido mucho más a través de la pandemia, ¿no? Entonces, agradezco la pandemia, porque Dios puede usar eso que fue para mal, usarlo para bien. ¿Y crees, profe, que la iglesia, la forma de hacer iglesia va cambiando, ¿verdad? Va cambiando y se va tornando un poco más parecida a la iglesia primitiva, ¿o no? Sí. Mira, yo no pienso mucho en esas cosas de la iglesia, porque para mí Dios hoy está trabajando fuera de la iglesia. Ya la iglesia cristiana es como la escuela, necesita ser reformada. Tiene que haber una nueva reforma en la iglesia. Eso, a eso apunto. ¿No está siendo reformada? No, hay que reformarla la iglesia, porque la iglesia es de Dios, pero para el hombre. ¿Desde qué punto de vista crees vos que tiene que ser reformada? ¿Por ejemplo, en los dogmas? No, los dogmas de fe, eso no se pueden reformar, ¿viste? Porque son verdad revelada por Dios. Los dogmas de fe están escritos en la Biblia y hay que aceptarlos. Lo que hay que hacer es entender bien qué dice la Biblia en todo caso, ¿no? Reformar la iglesia es que la iglesia se plantee cuál es su visión y su misión con los hombres, replantearse el esquema de la autoridad, donde los pastores son el centro de la comunidad y no Cristo, ¿no? Yo tengo muchos problemas con las iglesias pastorcéntricas, porque impiden que la libertad de Dios y del Espíritu se mueva en la comunidad con hermandad, y no juzgan a la gente, ¿no? Los pastores. Ezequiel 34, yo Jehová predico en contra de los pastores, porque se apacientan a sí mismos y esquirlan a las ovejas y degollan
a la perniquebrada. Realmente hay, Claro. hay que entender que la misión es servicio. Nosotros no llegamos a la iglesia ni para hacer plata ni negocio. Es un servicio, es para servir. Jonathan De Ramos hecho, entonces cree que la misión del cristianismo es servir a la sociedad. claro, de hecho la palabra ministro viene de mini, que significa pequeño. El ministro es el que se hace pequeño, el que sirve, no es el que se sirve de los demás. El que quiera ser el primero, que se haga el último, y el que quiera ser el mayor, que se haga el menor. Es decir, servir a los demás sin darte demasiada importancia, ¿no? Señores, hemos estado con Jonathan Ramos, la verdad que ha sido un placer poder charlar con él, mucha sabiduría y la verdad que hemos aprendido muchísimo. Y como ustedes los han escuchado, no es la primera vez que vamos a hablar con Jonathan, vamos a tener más oportunidades, Fede. Sí, totalmente, yo creo que sí. Así nos dijo el profe, fuera del aire, que vamos a estar en contacto, así que está bueno, está buenísimo, porque a mí, en lo personal, Santi, me quedaron un montón de preguntas, no pude meter bocadillo, mirá que me gusta hablar y me mordía la lengua, vos también, así que me parece que quedó pendiente, pero un nuevo live para lo antes posible, ¿no? Que seguramente lo vamos a tener. Así que bueno, gracias a todos los que han visto esta entrevista. Si te gustó, deja tus comentarios. Si no te gustó, también deja tus comentarios, dale like, suscríbete y te esperamos en el próximo video con Fede. Chau, chau.